Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Soy y estoy súper emocionada de tenerte en mi rincón favorito de Internet. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que, seamos sinceros, nos encanta. Vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, y de cómo una simple definición de Kerem Bürsin, su expareja y coprotagonista en la exitosísima Sen Kalkapm, lo cambió todo. Sí, has leído bien. Todo. Antes de que nos perdamos en el torbellino de emociones, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que hago, si disfrutas de los dramas turcos tanto como yo, y si quieres estar al día con todo el chisme y las noticias de tus actores favoritos, suscríbete al canal. No te arrepentirás, te prometo que tendremos mucha diversión juntos. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, preparémonos porque esto se va a poner interesante. Todos conocemos a Hande Erçel. Es guapa, talentosa, exitosa, y tiene una legión de fans que la adoran. Ha protagonizado algunas de las series más populares de Turquía, y su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del país. Pero su relación con Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue lo que realmente la catapultó a la fama mundial. Recordemos Sen Kalkapm. Una serie que nos robó el corazón a todos. La química entre Eda Yildiz y Serkan Bolat era palpable, electrizante e irresistible. Y esa química se extendió fuera de la pantalla. Durante meses fuimos testigos de un romance de ensueño, lleno de momentos dulces, viajes románticos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran. La relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. La ruptura fue dolorosa, pública y muy comentada. Y aunque ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, el fantasma de su romance siempre planea sobre ellos. Y no es para menos. Su relación fue tan intensa, tan pública, que se convirtió en parte integral de la identidad de ambos. Cada uno por separado es una estrella brillante, pero juntos formaban una constelación que iluminaba todo el firmamento del entretenimiento turco. Ahora llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Qué fue esa definición que Kerem Bürsin le dio a Hande Erçel y que causó tanto revuelo? Bueno, la historia es así. Durante una entrevista a Kerem le preguntaron sobre Hande, sobre su trabajo, sobre su talento. Y en lugar de dar una respuesta genérica o políticamente correcta, Kerem eligió ser honesto, vulnerable y profundamente sincero. Él dijo algo así como: Hande es un alma libre. Es una persona increíblemente talentosa, una actriz dedicada y una amiga leal. Pero lo más importante es que Hande es genuina. Es auténtica. Ella no pretende ser alguien que no es. Y eso es lo que la hace tan especial. Puede que no parezca mucho, ¿verdad? Una simple descripción. Pero el impacto de estas palabras fue enorme. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, la imagen de Hande Erçel había sido cuidadosamente construida por los medios, por las redes sociales, por la industria del entretenimiento. Se la veía como la chica guapa, la actriz exitosa, la influencer de moda. Pero muchas veces sentíamos que faltaba algo. Que no estábamos viendo a la verdadera Hande. La maquinaria del espectáculo, con su implacable necesidad de crear imágenes perfectas y fácilmente comercializables, a menudo aplasta la individualidad y la autenticidad. Hande, como muchas otras estrellas, se vio atrapada en esta red de expectativas y proyecciones. Y entonces Kerem, la persona que la conocía mejor que nadie, la definió como un alma libre y como alguien genuina. En ese momento algo cambió. De repente la imagen de Hande se volvió más humana, más real, más cercana. Sus fans se sintieron conectados con ella de una manera nueva. Porque vieron que detrás de la fama y el glamour, había una persona auténtica, con sus propias luchas, sus propias pasiones y su propia forma de ser. La declaración de Kerem fue como una bocanada de aire fresco en un ambiente cargado de artificio. Validó las sospechas de muchos fans que siempre sintieron que Hande era mucho más que una cara bonita. Pero el impacto no solo se sintió entre los fans. También afectó a la propia Hande. En entrevistas posteriores se la veía más relajada, más segura de sí misma, más dispuesta a mostrar su verdadera personalidad.
Parecía que las palabras de Kerem le habían dado permiso para ser ella misma, sin importar lo que pensaran los demás. Es posible que Hande, consciente o inconscientemente, estuviera luchando contra la presión de encajar en un molde. La validación de Kerem, su reconocimiento de su verdadera esencia, pudo haberle dado la confianza para romper con esas limitaciones y abrazar su individualidad. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Porque la definición de Kerem también sirvió como un catalizador para que Hande tomara decisiones importantes en su carrera y en su vida personal. Empezó a elegir proyectos que le apasionaban de verdad, sin importarle tanto el éxito comercial. Se involucró en causas sociales que le importaban, utilizando su plataforma para hacer el bien. Y se rodeó de personas que la apoyaban y la querían por quien era, no por lo que representaba. Este cambio no fue repentino, por supuesto. Fue un proceso gradual, una evolución que se gestó a partir de la semilla plantada por las palabras de Kerem. Hande comenzó a priorizar su bienestar emocional y su satisfacción personal por encima de las expectativas externas. En resumen, la definición de Kerem Bürsin no solo cambió la percepción pública de Hande Erçel, sino que también la empoderó para ser la mejor versión de sí misma. Le recordó que su autenticidad es su mayor fortaleza, y que no tiene que complacer a nadie más que a sí misma. Fue como si le hubiera entregado un espejo para que se viera a sí misma con claridad, más allá de las distorsiones impuestas por la fama. Es importante destacar que esta no es una historia de reconciliación amorosa ni nada por el estilo. No sabemos qué depara el futuro para Hande y Kerem, pero lo que sí sabemos es que su relación, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en la vida de ambos. Y que la simple definición de Kerem tuvo un impacto profundo y duradero en la vida de Hande. Más allá del romance, lo que queda es una conexión humana genuina, un entendimiento mutuo que trasciende las etiquetas y las expectativas. Ahora, hablando un poco más sobre este impacto, podemos analizarlo desde diferentes perspectivas. Primero, desde la perspectiva de la imagen pública. Hande, al ser una figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público en general. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada y criticada. La definición de Kerem le brindó una nueva narrativa, una narrativa más auténtica y humana. Ya no era solo la chica guapa de la tele, sino una persona real con virtudes y defectos. Los medios, aunque a veces de manera superficial, comenzaron a mostrar una Hande más compleja, más multifacética. Segundo, desde la perspectiva de la autoaceptación. Vivimos en una sociedad que constantemente nos presiona para cumplir con ciertos estándares de belleza, de éxito, de comportamiento. Es fácil perderse en el camino y olvidar quiénes somos realmente. La definición de Kerem le recordó a Hande su valor intrínseco, su autenticidad, su libertad. La empoderó para abrazar su verdadera personalidad y para no tener miedo de mostrarse tal como es. Este proceso de autoaceptación es fundamental para el bienestar emocional y la salud mental. Permite vivir una vida más plena y auténtica, sin la necesidad de esconderse detrás de máscaras o pretensiones. Y tercero, desde la perspectiva del legado. Hande Erçel no solo es una actriz exitosa, sino también un modelo a seguir para muchas jóvenes. Su historia, su trayectoria, sus decisiones inspiran a miles de personas a perseguir sus sueños, a luchar por lo que creen y a ser fieles a sí mismas. La definición de Kerem contribuyó a construir un legado más sólido y significativo, un legado basado en la autenticidad, la valentía y la libertad. Ahora, cuando las jóvenes ven a Hande, ven a una persona que se atreve a ser ella misma, que no teme romper con las normas y que utiliza su plataforma para hacer el bien. Profundicemos un poco más en cómo la definición de Kerem pudo haber influido en las elecciones profesionales de Hande. Antes de la declaración, es posible que Hande se sintiera presionada a aceptar roles que la mantuvieran en la cima de la popularidad, incluso si no resonaban con ella a nivel personal. Después de la declaración, se observa una mayor disposición a asumir riesgos, a explorar personajes más complejos y desafiantes, a participar en proyectos que le permitieran expresar su creatividad y su visión artística. Esto demuestra un crecimiento personal y profesional significativo, un deseo de trascender la imagen superficial y de dejar una huella más profunda en el mundo del entretenimiento. Además, la definición de Kerem pudo haber influido en la forma en que Hande maneja su presencia en las redes sociales. Antes, es posible que se sintiera obligada a mantener una imagen perfecta y cuidadosamente controlada. Después se observa una mayor apertura y transparencia, una mayor disposición a compartir momentos más íntimos y personales con sus fans, a mostrar su lado más vulnerable y auténtico.
Esto genera una conexión más profunda y significativa con sus seguidores, que aprecian su honestidad y su cercanía. En conclusión, mis queridos amigos, la simple definición de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel fue mucho más que una descripción casual. Fue un acto de amor, de respeto y de admiración que transformó la vida de Hande de muchas maneras. Le dio permiso para ser ella misma, le recordó su valor y le ayudó a construir un legado más auténtico y significativo. Nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad, la autoaceptación y el poder de las palabras para transformar vidas. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya hecho reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la autoaceptación. Recuerda que tú también eres un alma libre y que tienes el poder de ser la mejor versión de ti mismo, sin importar lo que piensen los demás. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas sobre este tema. ¿Qué te pareció la definición de Kerem? ¿Crees que tuvo un impacto real en la vida de Hande? ¿Alguna vez te has sentido presionado a ser alguien que no eres? Cuéntame todo. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más chisme, más dramas turcos y más diversión. Adiós.